¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es que ustedes conozcan las maravillas que nuestro Padre Celestial ha hecho en nuestras vidas, pero lo más importante es que puede obrar también en su vida. Lo único que usted tiene que hacer es abrir su corazón, decirle: Señor, aquí estoy, dispuesto a que tú gobiernes mi vida, y empezar a conocer de Él, a orar, a amarlo, a leer su palabra, a congregarse, y de verdad va a ver que su vida va a tener un cambio radical. Rolando nos ha acompañado a lo largo de estos 3 últimos programas. Hemos estado platicando desde tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, y en el programa pasado nos comentabas cómo empiezas haciéndote amigo de tu suegra, quien en ese momento no sabías que era tu suegra. Ella iba al grupo de oración, ella invita a su hija a que los acompañe a ese grupo de oración. Allí pones en oración una esposa, tú querías cambiar tu vida y conseguir una esposa para formar una familia, y hoy en día tú, tu esposa y tus hijos sirven al Señor Jesús. Así es. ¿Cómo ha pasado esta etapa de tu vida? Bienvenido. Fíjate que en el Salmo 128, ahí hay un testamento, un mapa secreto, un camino, un programa que pueden vivir todas las parejas, todos aquellos que tengan vocación matrimonial, porque hay promesas en tu papel de esposo y padre, en el papel de esposa y madre, y también para los hijos. Y justamente la tarjeta de invitación para nuestra boda se cimentó en eso, porque ya para aquellos días ya recibíamos catequesis y nos habían enseñado que el Salmo 128 es el Salmo de la familia. Y desde allí empezamos a edificar nuestra vida matrimonial. Me recuerdo que la boda fue muy sencilla, pero muy acompañada por la familia y por todos los hermanos del grupo de oración de Jesús Resucitado, así se llama mi grupo donde nací. Y empezamos el trayecto de edificar la familia. Pronto vinieron nuestros hijos. Dios iba dándonos sugerencias y caminos para con nuestra familia, desde saber elegir los nombres de nuestros hijos. ¿Cuáles son los nombres de tus Fíjate hijos? que mi primer hijo se llama José Rolando, igual que yo. El segundo, Francisco José. Y el tercero, José Esteban. Los 3 se llaman José. Esta es una tradición que viene de nuestra familia, desde nuestras raíces allá españolas. José. Y en arameo, José quiere decir el que escucha la voz de Dios. Y esa fue la intención de ponerles José a nuestros hijos también. Que ellos desde su nombre estén consagrados a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Francisco, porque ha sido nuestro santo de un modelo para nuestra vida ministerial, desde el don de la pobreza. Y Esteban, que quiere decir amado. Entonces tienen sentido los nombres de nuestros hijos. E inmediatamente de casarnos, también seguimos participando en la iglesia. Mi esposa predica. Vamos a ¿verdad? tal vez ir ahorita un poco antes de eso. Y es muy importante que las personas que nos están viendo entiendan que cuando tú empezaste a tomarte de la mano del Señor, empezaste a prepararte espiritualmente para el servicio que posteriormente tendrías que hacer. Hagamos tal vez una pausa aquí para que tú nos comentes cómo tú y tu esposa empiezan a ser llenos del Espíritu y empiezan a llenarse del amor de Dios. Mira, el principio fue: en mi vida renuncias. Si no renuncias, no vas a ningún lado. ¿De qué se trata eso de renunciar y a qué renunciaste? Mira, para que renuncié, por ejemplo, al uso de armas. Renuncié a la filosofía marxista-leninista. Renuncié al desorden sexual. Renuncié a los resentimientos que tenían. Fue quitarlos. No podía seguir con esto. Recuerdo en este momento el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, cuando Jesús llama a Leví. 3 actitudes. Dice que Leví, cuando recibió la llamada, primero lo deja todo. Segundo, se pone de pie, y tercero, le sigue.
exactamente eso pasó en mi vida. Y mi esposa lo decidimos. Esas renuncias de nuestra vida pasada, que mi esposa es una santa de Dios, y luego empezar a construir desde las cosas que Dios nos estaba sugiriendo. Trabajar para la familia en cuanto al Señor y la adherencia a la iglesia. No se puede ser un cristiano activo anónimo, no es posible. No podemos edificar nuestro propio concepto de iglesia en mi casa, viendo la misa por televisión, no. Es injertarnos a la iglesia y eso fue lo que pasó, Jonathan. Nuestro matrimonio vivió esa relación con la iglesia, empezamos a formarnos en las cosas del Señor y también continuamos nuestras responsabilidades, no nos alejamos de nuestras responsabilidades propias, porque no es que te vas al Señor y las cosas que también... Y es que suele pasar, porque hemos escuchado de muchos casos donde el predicador no se mantiene en su casa, o donde el predicador descuida su iglesia primaria, que es su hogar, y entonces luego los hijos le dicen, pero ¿cómo es eso que tenés tiempo para las ovejas del Señor, pero no para tus propias ovejas que están aquí y que te necesitan? Y fíjate que uno de los regalos de Monseñor Ramiro Pellicer fue un consejo. Rolando, tú trabajas sábado y domingo, que es cuando más trabajamos nosotros los predicadores, pero en la semana tiene que haber un día de la familia, y nosotros lo teníamos lunes. Día lunes era de la familia, mis hijos no se iban en el bus al colegio, yo los llevaba, a la salida salíamos a almorzar juntos, o sea, había un día de la familia, todas las semanas. Y fíjate que después cuando tuve el llamado misionero con mi esposa, que nos tocaba salir a otros países, salíamos con nuestros hijos en época de vacaciones. Y entonces aprovechábamos la oportunidad de hablar del Señor, pero también de compartir otras experiencias en otros países con nuestros hijos. Y te digo, Jonathan, con la limitación económica, todo fue añadidura, providencia del Señor. Los tiquetes de avión nos los pagaban las parroquias, los grupos que nos invitaban. Cuando ya estábamos en los países, pues nos decían, aquí hay un parque, aquí hay esto y lo otro, nos ayudaban y era la manera en que Dios compensaba nuestro trabajo en el Señor, nos compensaba en estas cosas que forman parte y que son importantes de la familia. Dos cosas aquí que quisiera hacer pausa, Rolando, y te voy a pedir que guardes este pensamiento por este lado y este por otro lado para después contestar. Primero, decidir dejar tu sistema productivo económico al cual habías estado habituado para ganarte la vida y decir, me tiro al agua a predicar, debe de haber generado algún tipo de miedo o incertidumbre, porque ¿qué comida ibas a llevar al plato de tus pequeños decidiéndote a servirle al Señor? Eso es el primer pensamiento que quiero que guardes en el lado izquierdo de tu cerebro. Para poner el segundo pensamiento en el lado derecho. ¿Cómo hacer la diferencia para no enriquecerse de la fe, sino ser lleno y rico del Espíritu? Y no pasar esa línea tan delgada de, porque soy siervo del Señor, me merezco el carro, que nos expliques, porque sé que en tu caso ha existido diferencia de eso a lo otro. Con el lado izquierdo de tu cerebro primero, por favor. Mira, a nosotros los que estamos en la iglesia se nos aconseja tener un guía espiritual, y eso es muy importante. Porque las cosas que Dios nos puede dar como añadidura se pueden convertir en ídolos, y por eso el guía espiritual, que en este caso nos acompañó por mucho tiempo el padre René Estrada mientras estuvo vivo, después la atención de otros sacerdotes, a manera de mantener sobrio el llamado. Fíjate que yo trabajaba para el gobierno, en el Ministerio de Salud Pública, para darte la primera respuesta, y entonces tenía mis obligaciones, pero
había una situación. Dios me regaló el don de la predicación y había un problema porque habían muchas exigencias de muchas predicaciones que me forzaban a estudiar. Y entonces estaba entre mi trabajo secular y el trabajo del Señor. Y yo vivía una situación bien difícil en de cómo compensar y ver tiempos para no ser deshonesto aquí y honesto aquí o viceversa. Y Dios actuó por mí. Allí en Salud Pública, en un momento dado, fui llamado a hacer cosas que iban contra los valores. Y en ese entonces se creó un delito que se llamaba violencia pasiva. Si tú no obedecías lo que tenía que hacerse aquí, entonces te acusaban de violencia pasiva. Y entonces tenías consecuencias de cárcel y tenías consecuencias de ir a juzgados, a juicio. Pero nos dieron la oportunidad de renunciar. Entonces fui forzado a renunciar, porque no podía tener una dualidad entre aquí ser del Señor y aquí estar actuando conforme a los... Tú sabes que la política, para subsistir, tiene que actuar de cosas muchas veces alejadas de Dios, de los preceptos del Señor. Entonces, renuncié, sí fui forzado a renunciar. Y Dios me tenía la respuesta, porque a partir de que renuncio a trabajar secularmente, la agenda se llenó nacional e internacionalmente. Pero el consejo que me dio a mí, mi guía espiritual, el padre René Estrada, es: recuérdate lo que dijo San Francisco de Asís, me dijo. Tengo nada y tengo todo. Tengo todo y tengo nada. Vas a vivir con dignidad, vas a vivir con honor. Pero si de pronto empiezas a ver la comodidad, ya no puedes estar en este ministerio. Fueron las palabras del padre René. Y esa sobriedad la conservé, Jonathan. Mi casa tiene las comodidades dignas. Mis hijos estudiaron en un colegio católico con medias becas. Los viajes que hemos tenido a muchos lugares del mundo ha sido sirviendo al Señor y nunca para presunción. Si se podía, podíamos estar en cualquier lugar muy bonito, y si no, ver una montaña, ir en un camino, un parquecito, así de sencillo. Fíjate que con respecto a la transportación, los automóviles, los que Dios me ha permitido tener, fíjate que yo predico aquí en Ciudad Guatemala en lugares muy difíciles. Hay lugares donde los predicadores por el automóvil no van. Por eso me he considerado en la línea de un automóvil sencillo para poder moverme en cualquier lugar. Y eso me ha permitido en no estar viendo marcas, porque tú sabes que el automóvil con marca incluye el mantenimiento y entonces ya tu ofrenda que recibes de amor, que nunca he tenido tarifa, hermano, jamás en mi historia, sino ofrendas de amor, he aprendido a confiar en el Señor, vivir de fe, y me lo enseñó una monjita. Estaba un día orando sobre un teléfono a las 9 de la mañana, le digo: madrecita, ¿qué está haciendo? Orando. Oh, le digo: ¿puedo llegar a orar con usted? Sí, me dice, ora por mí, y porque tengo 90 niños que el día de hoy no sé qué darles de comer y estoy orando para que venga la divina providencia. Yo le dije: madre, a Dios dando, pero con el mazo dando. No, me dice, aprende a vivir de fe, ora conmigo. Yo medio oré porque más la estaba criticando. Como a los 10 minutos suena el teléfono, con una seguridad esa mujer lo agarra: ¿a dónde tengo que ir? Y al final me dijo: misionero, aprende a vivir de fe. Y así es como he conservado. Lo que te digo puede ser respaldado por las personas que me conocen, de que me he conservado en humildad, en recibir de la iglesia, porque estoy trabajando para la iglesia, pero descartando totalmente convertir este ministerio en un teonegocio, ¿verdad? A la larga pienso yo
que si todos sabemos que estamos trabajando para alcanzar el reino de Dios, ahí no vamos a necesitar quetzales, dólares o euros. Entonces, ¿para qué nos afligimos en qué casa vamos a ocupar? La casa que vamos a ocupar por la eternidad ya es el Señor Jesús el que nos la está preparando. Entonces Él nos la deberá de entregar conforme a su voluntad y no a la nuestra. Y Dios, ¿verdad?, sabe dar cosas generosas. Fíjate que los boletos de avión, yo voy en clase económica. Un día había la fila muy grande y me puse a rezar el rosario y yo no sabía que me estaba observando una persona de las que estaban atendiendo. Y me dice al final, cuando llego con ella, me dice: usted es la única persona que nos ha venido a regañar porque está muy lento, si no ha estado rezando. Oh, sí, le digo, pues hay que tener paciencia aquí. Lo voy a mandar en primera clase. Imagínate, o sea, nunca pagué el tiquete de primera clase y Dios me lo concedió por la paciencia. Y es que hay una cosa importante que yo he estado tratando de apropiarme de ella. Si el cielo no tuviera calles de oro y las calles fueran de lodo, ¿qué más da? Si ahí va a estar el Señor Jesús. Entonces, si algún día te toca subir en caballo a un cerro a hacerlo, pues qué bueno que el Señor te prestó un caballo. O si el otro día te toca subir a pie, qué bueno. Y si hoy te tocó en primera clase, qué bueno. Y cuando te toca en bicicleta, pues que te dé fuerzas en las piernas para pedalearle duro, ¿verdad? Y le das punto para decirte y decirle a mis hermanos quién soy yo. Yo no soy predicador. El predicador casi siempre ya llega a un formato hecho. Hay una logística que se prepara para él. Yo soy misionero. El misionero no se hospeda en un hotel, sino en una casa, porque ahí tiene que llevar palabra del Señor. El misionero va a caballo, barco, a pie, porque con quien vaya a la par va a hablar del Señor. El misionero no va al estadio, al hotel. Va a aquella iglesita, va a aquella filial, va a aquel oratorio, va a la cárcel, va al hospital. Porque el misionero lo que necesita es oportunidades de hablar del Señor. Y eso es lo que soy, para la gloria del Señor. En tu caso, pues fue un cambio motivado, digamos, por un retiro espiritual carismático. Pero si hay alguna persona en este momento que en su casa está sintiendo la necesidad de compartir del amor del Señor y no sabe cómo empezar a hablarle a los demás de Jesús, ¿qué podrías tú recomendarle? Jonathan, te vas a reír. ¿Cómo empecé yo siendo predicador? Por un consejo de Monseñor Ramiro Pellecer. Mira, él me dijo: Rolando, en las cosas de Dios tienes que ser ambicioso. Cuando lo escuché no me pareció muy bien, pero le obedecí. Cuando yo estaba en el grupo, otro coordinaba el ministerio de música. Y le dije: Señor, yo quiero coordinar el grupo. Y él me lo escuchó. El coordinador se enamoró, se casó y se fue. ¿A quién ponemos? Aunque sea Rolando, pues aunque sea yo. Después, cuando estaba en el ministerio de música, le dije: Señor, yo quiero predicar. Y me lo concedió. Un día mi coordinador dice: Rolando va a predicar. Yo en esos tiempos no había escuela de formación. ¿Y qué predico? ¿Y qué predico? Y le dije a Monseñor Ramiro: mire, me toca predicar. ¿Qué hago? El Espíritu Santo te va a hablar. Yo no conocía mucho al Señor Espíritu Santo. Papá Dios era un viejito que hacía cosas y Jesús, pues el que se dejó crucificar. Bueno, ¿cómo me va a hablar Jesús? Y no me hablaba. Entonces tuve que ayudar al Espíritu Santo. Mis hermanas estaban viendo una telenovela, me pongo frente a la pantalla y le digo: si no me dicen un texto bíblico, yo no me muevo de aquí. Y me tiraron cualquier texto, Gálatas 5:19 fue. Yo he sido muy intelectual, me preparé, mira, como para predicar 30 minutos. Me puse a predicar, se me borró todo, no dije, de los 30 minutos prediqué 3 minutos. Cuando terminé, el párroco, que era nuevo, me dice: Rolandito, venga para acá. ¿Qué? Le digo yo: aplaudo tu deseo de predicar, pero te hace falta formación. En los 3 minutos que predicaste, cometiste un error. ¿Cuál? Le digo yo: Jesús no resucitó a los 5 días, sino a los 3. Zambomba, dije yo. Me lo dejé 2 días más. Y él me dijo: pero sigue adelante. Echando a perder se aprende. Y hay muchos padres
que nos impulsan. Sí, Y esos son los sí. que nos hacen estar hoy aquí. Si tú estás en tu casa y te han dicho que no puedes, no es cierto. Jesús dice que sí puedes. Así es. Si muchos han dicho que eres muy ronco y que por eso nunca vas a poder hablar de Jesús, no es cierto. Jesús puede usar a los roncos, a los de voz aguda, a los altos, a los bajitos. Y ese ministerio empezó. Cuéntanos a dónde te ha llevado tu ministerio. ¿Cuántos países has visitado llevando a este Jesús para compartirlo con más hermanos? Fíjate que para la gloria de Dios, juntamente con mi esposa, Meli, hemos predicado todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia. Toda Norteamérica, toda Centroamérica, toda Sudamérica y todo el Caribe. Pero no solo yendo a las ciudades, a los campos, al área rural, donde a veces no llega el evangelio, allí. Hemos estado predicando en África. Hemos llegado a Australia. Hay grupos de oración hispanos en Suecia, en Noruega, en Francia, en Italia. Hasta allá nos ha llevado el Señor. En total, al día de hoy, en 39 años de ministerio, son 35 países visitados en el mundo, para la gloria del Señor. 39 años de ministerio. ¿Qué papel tiene la perseverancia en la vida de un cristiano? Mira, cuando vaya a terminar este testimonio que he compartido contigo en varios programas, la perseverancia que Dios me regaló, porque es un don del Espíritu Santo, se finca en una promesa que yo creo. Apocalipsis 2:10d. Permanece fiel hasta el final de la vida y te daré la corona de la vida. Y yo creo eso. ¿Qué? Yo voy a predicar hasta el último momento de mi vida, y si ya no puedo hablar, lo tendré que hacer a señas, y si no algo, voy a enviar nuevas generaciones, discípulos míos, porque creo en esa promesa. En el Señor no hay vacaciones, en el Señor no hay retiro, no hay jubilación. Este es un pacto esponsal hasta que la muerte nos una con Él. Y eso lo creo. Tenemos en nuestro departamento Jutiapa un dicho: a descansar al cementerio. Hay muchas almas que traer a la causa de Jesús, que experimenten el amor de Dios. Y eso nos hace seguir caminando. Te digo, Dios es mi vida, es mi oxígeno, que no podría vivir sin Él. Hablando de estos países en los que has estado, ¿qué nos une a los cristianos? ¿Qué nos une a los católicos? Mira, he encontrado desde la necesidad las palabras de San Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Pero hay algo especial: la Virgen María. Hay lugares donde no se conoce mayor cosa de Dios, pero la Virgen María ha venido a ser como el cariño de Dios a esta gente que quizás no ha tenido la visita o regular de misioneros. Eso es lo que he encontrado. Su necesidad los hace buscar a Dios, y el cariño maternal en muchas expresiones y advocaciones marianas. Ha sido el común que yo he encontrado por todos lados. ¿Qué nos separa? Porque muchas veces estamos más interesados en cómo nos peleamos entre nosotros mismos que en cómo nos unimos. Fíjate que nos separa lo que dijimos desde el primer programa: nuestras codicias. Cuando nosotros empezamos ya a ver mi reino, mi deseo, mi voluntad, se pierde totalmente. Y creo que ustedes y yo podemos ser testigos. Existen muchos tipos de codicias, o muchos tipos de ídolos. Y hay una respuesta para lo que tú me preguntas. Estas palabras las dijo el Papa Pablo VI. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Amén. Y en esa unión del Espíritu,
te despedimos hoy y te agradecemos por toda esta serie de programas en las que nos has ayudado a ver a través de tus ojos cómo el Señor ha obrado en tu vida. Agradecemos por esa docilidad de corazón para sentarte aquí y conversar con nosotros y con nuestros televidentes acerca de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, en la vida de tu familia. Agradecemos a todos los que hoy nos han observado y confiamos por fe que la paz y el amor de nuestro Señor va a reinar en sus corazones y en sus hogares. Los invitamos a que nos sigan a través de la cuenta de Facebook, a través del YouTube y a través del Twitter. Será hasta una próxima semana cuando nos encontremos nuevamente en su programa Testigos de Jesús. Hasta pronto.